que estuvo como presidente de la CEL bajo mi gobierno durante año y medio y luego fue sustituido. Según esas declaraciones del diputado arenero Edwin Zamora, en el 2006 se pasaron 186 millones de las acciones de la GEO a la INE y dice este señor, lamentablemente la prensa gráfica hace eco de eso sin investigar seriamente el tema, que al pasar las acciones privatizaron totalmente la GEO. Vean lo que está diciendo. Vean lo que está diciendo. Privatizaron totalmente a la GEO. Entonces acepta que la GEO ha sido privatizada. Acepta que la GEO ha sido privatizada. Porque dice privatizaron totalmente. O sea, se consumó la privatización que había iniciado el señor Solván bajo la presidencia de Francisco Flores. Ya era parcial. Entonces, bueno, ya él está aceptando, el señor diputado de Arena, don Edwin Zamora, que forma parte de la comisión investigadora, ya este señor está aceptando que la GEO ha sido privatizada. ¿Qué es lo que yo sostengo? ¿Qué es lo que yo sostengo? Que justamente ha sido privatizada, pero en forma encubierta. Ahora, ¿dónde está la mentira del señor Zamora? Ignorancia no creo, porque él ha sido dirigente empresarial y según lo publican los medios es experto en el tema de energía y por lo tanto sabe de lo que está hablando. Zapatero a tu zapato, sabe de lo que está hablando. Por lo tanto, si sabe lo que está hablando, no creo que sea ignorancia. No creo que esté cometiendo un error, está mintiendo. Que el público, que los amigos y amigas califiquen como quieran, pero en mi opinión es mentira, más que ignorancia. ¿Por qué razón? Porque él dice que en ese año se toma la decisión por parte de la Junta Directiva de CEL de autorizar un incremento de capital de la INE. La INE es una empresa de la CEL, propiedad de la CEL. No es una empresa privada, es una empresa que ha sido organizada como sociedad anónima, pero el hecho de ser organizada como sociedad anónima no la convierte en empresa privada. Ese es su régimen administrativo, el de una sociedad anónima. Pero la INE, el dueño de la INE es la CEL y el dueño de la CEL es el Estado salvadoreño. Por lo tanto, la INE, señor Zamora, no es una empresa privada. La que es una empresa privada es Enel. La INE no es una empresa privada. En ese momento, la Junta Directiva de CEL, Junta Directiva de la cual había un representante de la ANEP y de los bancos. Por lo tanto, ellos avalaron este proceso. En ese momento, se toma la decisión de hacer un incremento de capital de la INE para que ésta pueda realizar inversiones y se le endosan las acciones que la CEL tiene en la GEO, se le endosan a la INE. Entonces la INE aparece como propietaria de esas acciones. Pero entiéndase bien, la INE es la propietaria de esas acciones en la GEO, pero el propietario de la INE es la CEL, y el propietario de la CEL es el Estado salvadoreño, por lo tanto no es empresa privada. No se le ha vendido las acciones a la INE, y por lo tanto se ha privatizado, se ha completado la privatización. Me imagino, esto en todo caso, que lo explique el presidente de CEL en ese entonces, don Nicolás Salume Hijo, me imagino que el propósito era romper el monopolio en que se estaba convirtiendo la CEL, aun cuando la Constitución autoriza los monopolios cuando son del Estado, pero me imagino que para efectos de mayor eficiencia el propósito era que no solo la CEL como institución se dedicara a la generación de energía eléctrica y comienzan a aparecer las subsidiarias que crea la CEL, donde delega responsabilidades y donde delega inversiones. Comienza a aparecer ETESAL, comienza a aparecer SEXA, comienza a aparecer la misma GEO, que antes no era GEO sino que era GEOSAL, que se dedica a la generación geotérmica, y aparece la INE, que empieza manejando una generadora a base de carburante en Talnic. Pero viene entonces, y en ese momento, la CEL le endosa las acciones que tiene la CEL en la GEO. Pero insisto, la CEL tiene el control de la INE. Tiene el 99.99% de las acciones de la INE.
y el 0.01% de otra subsidiaria de la CEL, que se llama CLEA. Es decir, el Estado salvadoreño es dueño de la INE. No es una empresa privada, señor Edwin Zamora. No sea mentiroso. No actúe con dolo, no quiera confundir a la población y a los amigos periodistas de la prensa gráfica. Luis Laínez, que hace esa nota, investigue, amigo. Es un periodista, lo primero tiene que investigar. No puede poner cualquier cosa solo porque lo dice quien lo diga. Entonces no es una empresa privada, no se le han vendido las acciones a una empresa privada, como sí lo hizo Guillermo Solván y el presidente Flores cuando le vendieron las acciones a la GEO en él, con la promesa que con el tiempo, a medida que se iban capitalizando las inversiones, iba aumentando su control accionario, como el que pretenden tener ahora, que es del 53%, lo cual le daría mayoría accionaria, control administrativo, control de la geotérmica del país. Bueno, está otro caso. Hay otra subsidiaria de CEL, CEXA. Y hay otra subsidiaria de CEL que se llama ETESAL, que entiendo que es la empresa que se dedica a darle mantenimiento a las líneas de transmisión de CEL. En ambas, CEL tiene el 99.99% de la propiedad de dichas sociedades. En ambas. Por lo tanto, insisto, amigos y amigas, CEL es la dueña de CEXA, es la dueña de ETESAL, es la dueña de la INE en un 99.99% y a través de la INE es la dueña del 64% de las acciones en la GEO. Presidente, otra de las cosas que cita este periódico dice que, según declaraciones del legislador, la INE puede vender a quien sea y no pasar por la Asamblea Legislativa ni por el escrutinio del Estado. Es, entre comillas, lo que dice el legislador. Si el gobierno lo permite. Si el gobierno lo permite. Número uno. Y número dos, si el gobierno quiere violar la Constitución. Porque aunque ha sido organizada como una sociedad anónima, las acciones siguen siendo del Estado. Propiedad del Estado. Y por lo tanto, el activo es del Estado. Y la Constitución dice claramente que un activo del Estado solo puede ser vendido a un privado si la Asamblea Legislativa lo autoriza. Por lo tanto, no es cierto lo que él está diciendo. Lo que él está tratando es de encubrir la irregularidad, de ocultar la irregularidad, y por eso es que estoy diciendo, él ya entró con los pies hinchados a la comisión porque está adelantando opinión sin haber investigado. Él está tratando de encubrir la privatización que sí inició el presidente de CEL desde entonces, Guillermo Solván, porque ellos sí le vendieron acciones a una empresa privada. Si ellos hubieran hecho el procedimiento que se hizo en el 2006, en tiempo de Salume y en tiempo del presidente Saca, no tendríamos nada que objetar, porque no se le están vendiendo las acciones a una empresa privada. Cuando la CEL endosa las acciones de la GEO y se las da a la INE, se las está dando a una empresa que es de la CEL también, que tiene el 99.99% de las acciones. En todo caso, yo le pedí ya a mi secretario jurídico que investigue si esto le conviene o no le conviene al país. Esta fue una decisión que en ese momento tomó la Junta Directiva de la CEL. Endosar las acciones que tenía la CEL en la GEO por un monto de 186 millones y con eso provocar un incremento de capital en la INE que le permitía hacer otras inversiones para otros proyectos energéticos. Si al Estado le conviene que la INE siga estando organizada como una sociedad anónima, pues no haremos nada. Si al Estado no le conviene, pues entonces hablaré con el presidente de CEL y con su junta directiva y le pediré que revise ese régimen jurídico, si es lo que más le conviene o no al Estado. Pero eso no quiere decir que la CEL que la GEO ha sido privatizada completamente. La INE le pertenece al Estado salvadoreño. La INE es la propietaria de las acciones en la GEO y por eso es que la INE es la que le paga los gastos de representación a los directores en la GEO, no por otra razón. No por otra razón. Es la INE la que le paga los gastos de representación a los directores de la GEO, incluyendo a uno de los directores, que es el presidente de CEL, porque es la INE la propietaria de las acciones en la GEO. Y la propietaria de las acciones de la INE es CEL, por lo tanto es el Estado salvadoreño el dueño de la GEO, porque tiene la mayoría de acciones
en la medida en que no cumplamos la sentencia del Tribunal de París, como me lo están pidiendo muchos empresarios, muchos plumíferos, muchos escribidores a sueldo de medios de comunicación y gremiales empresariales. Por lo tanto, señor Zamora y Partido Arena, no intente desviar la atención de las cosas con mentiras e inexactitudes. Dice la prensa gráfica que Edwin Zamora es conocedor del mercado eléctrico nacional. Tiene razón. Yo les voy a decir por qué. Eso no lo dijo la prensa gráfica. Porque el señor Zamora fue el operador de una empresa llamada Hans Brands, que firmó un contrato con la GEO, que le hace perder al Estado la suma de $18.419.786, porque le vende la energía a un precio muy inferior al que se le vende al resto de sus clientes. Vaya figurita. Por eso es que es conocedor del tema energético. Porque él fue el operador de una empresa llamada Hans Brands. Se escribe Hannes Brands. Empresa que firmó un contrato con la GEO y que le está haciendo perder al Estado más de $18 millones. ¿Quién solicitó que le hiciera este favor a esa empresa? Siendo en ese momento el diputado Edwin Zamora operador de esta empresa, o sea, moviéndose en el ámbito empresarial. ¿Quién lo solicitó? ¿Saben quién lo solicitó, amigos y amigas? La hoy diputada Ana Dilma de Escobar, que entonces era presidenta de Proesa. Ella fue la que solicitó, como presidenta de Proesa, que se le vendiera a esta empresa que representaba el señor Zamora, o que se hiciera un contrato con esta empresa para que se le vendiera la energía a un precio muy inferior al que la GEO le vende al resto de clientes, con lo cual la GEO pierde $18 millones. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo en este programa? Los máximos dirigentes de Arena están metidos hasta las narices en todas estas maniobras que perjudican al patrimonio nacional y ahora se niegan a dar cuenta ante el pueblo de eso. Vean, los máximos dirigentes de Arena, el presidente Flores, el ministro Lacayo, el presidente Guillermo Solván, tesorero de Arena en ese entonces, el presidente de la GEO, Jorge Simán Sabla, el gerente general de la GEO en ese entonces, cuñado del expresidente Flores, el señor Rodríguez. Y ahora el señor Edwin Zamora, no ahora que es diputado por supuesto, sino que cuando fue operador de una empresa llamada Hans Brands. Y la ahora diputada Ana Dilma de Escobar, que en ese entonces cabildeó, hizo lobby para que se le vendiera al precio más bajo, y en ese entonces, ¿quién era Ana Dilma? Vicepresidenta de la República y entonces presidenta de Proesa. Esto es lo que el Partido Arena se niega a explicar, y para evitar explicar esto es que están creando todas esas cortinas de humo donde hablan de los honorarios excesivos del señor Leopoldo Samur, que dicho sea de paso, aclaro, voy a pedirle a la Junta Directiva de la INE que revise esas asignaciones y que las baje porque sí me parecen excesivas, pero no son ilegales. Y ahora esta otra cortina de humo donde el señor Zamora dice, en el 2006 se completó la privatización. Entonces está aceptando que se había iniciado la privatización en el 2002 con el contrato de accionistas que firmó el señor Solván con la Enel. Pero en donde está mintiendo es cuando dice se completó la privatización, porque en ese entonces, en el 2006, no se le vendió nada a ninguna empresa privada. Se le endosaron las acciones de la GEO a una empresa pública, porque la mayoría de las acciones, 99.99% de esa empresa, las tiene CEL, que es otra empresa pública, aunque la INE haya sido organizada para efectos administrativos y de mayor eficiencia empresarial como una sociedad anónima. En todo caso, podemos revisar el régimen jurídico de la INE si es lo que más conviene al país. Pero no se puede decir que se privatizó en ese entonces. Y hay todavía algo más. Y con esto cierro
esta especie de culebrón, como dirían los mexicanos, pero no hay otra manera de contarlo, porque por más que yo doy declaraciones a la prensa no me publica mis declaraciones, y sí la de otros que están mintiendo sobre este proceso. Tengo en mis manos una nota que envió la Oficina de Abogados Consultores Notarios Guandique, Segovia, Quintanilla. Guandique, Segovia, Quintanilla. 3 prestigiosos abogados del país, entre ellos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente en la época de Francisco Flores. Y esta nota se la dirigen a quien entonces era presidente de la INE, el señor Nicolás Salume. Y dice así: estimados señores, informe sobre Junta de Accionistas. Y es un informe que envía esta empresa, que me imagino fue contratada por la INE en ese entonces, no sé por qué se lo envía, me imagino que así fue. Esta empresa de abogados viene y comenta el acuerdo de accionistas que fue celebrado entre CEL y el socio estratégico Enel Green Power. Bueno, eso no es lo importante, porque los aburriría con detalles técnicos, pero aquí hay varias cosas interesantes en esta carta de 3 páginas firmada por el doctor Luis Nelson Segovia, socio de la firma Guandique Segovia Quintanilla, que insisto, es la firma de abogados de la cual forma parte el señor Quintanilla Schmidt, en ese entonces vicepresidente del presidente Francisco Flores. O sea, alguien que me imagino, a menos que el presidente Flores lo haya orillado, pero me imagino que tenía información de lo que ahí estaba ocurriendo. ¿Y qué dice? Dice una cosa: en nuestra contratación se nos pidió que realizáramos un estudio relacionado con el acuerdo de accionistas, en adelante el acuerdo, y los aumentos de capital que el acuerdo contiene, el cual presentamos hasta ahora en breve reporte, porque como acto previo queríamos que se llevara a cabo la Junta General relacionada y conocer las intenciones del socio estratégico. O sea que está claro, ellos fueron contratados para que se hiciera un estudio de ese acuerdo de accionistas que firmó Enel Green Power con la CEL. Y dice, vean lo que dice, amigos y amigas, señores periodistas, presten atención. Dicho acuerdo celebrado entre CEL y el socio estratégico Enel Green Power es un compromiso entre las partes que lo suscribieron y se refiere a pactos, derechos y obligaciones de ambas partes en su participación accionaria en la GEO SADCB, quien se convirtió en titular de la planta generadora de energía geotérmica en Berlín. Sin embargo, en la actualidad, los accionistas de la GEO SADCB son INE, como empresa subsidiaria de CEL, y Enel Produzione, en sustitución de Enel Green Power. Bueno, según se nos ha informado, no existe ninguna documentación por la cual INE haya asumido expresamente todos los compromisos del acuerdo de accionistas por el lado de CEL, ni tampoco hay documentación en que Enel Produzione se haya adherido al acuerdo por los compromisos asumidos por Enel Green Power. Pero lo más interesante es esto. Dice, y con esto cierro esta parte del programa: consideramos que en las actuales circunstancias el acuerdo de capital por la tercera etapa de Berlín es irreversible y hay que darle cumplimiento. Pero en la inversión por aportación de capital no aplica el acuerdo y debería enfrentarse mediante una negociación con el socio estratégico, oponiendo la lesividad del acuerdo por condiciones graves y groseras para el Estado y por la inconveniencia de orden público de perder la mayoría accionaria en la explotación de un bien público productor de la energía geotérmica, que es una riqueza nacional. Yo me imagino que cuando el doctor Luis Nelson Segovia firme esta carta enviada al entonces presidente de CEL y presidente de INE, don Nicolás Salume, le tuvo que haber consultado a su socio, al ex vicepresidente Quintanilla Schmidt, y él me imagino que debe estar de acuerdo. Pero vean entonces la conclusión a la que llega. En las actuales circunstancias, el aumento de capital por la tercera etapa de Berlín es irreversible y hay que darle cumplimiento. Pero en la inversión por aportación de capital no aplica el acuerdo y debería enfrentarse mediante una negociación con el socio estratégico. Es decir, la firma Guandique Segovia Quintanilla está mandando a una negociación, no al cumplimiento de la capitalización de la inversión,
que es lo que se deriva del acuerdo de accionistas que fue firmado en el 2002 entre Enel, Green Power y la CEL, donde el señor Solván estampa su firma. Ahí, en las 15 modificaciones, como una modificación, la más importante está de que las inversiones que haga Enel se capitalizan y la CEL renuncia a hacer inversiones. De esa manera se deja abierto el camino para que Enel invierta y cada vez que invierte aumenta su participación accionaria hasta llegar a tener el control de la empresa que había sido un bien público, un activo del Estado. Pues bueno, ¿qué es lo que está recomendando el señor Segovia y el señor Guandique y el señor Quintanilla Schmid, expresidente en la época de Paco Flores? Que esta inversión por aportación de capital debe enfrentarse mediante una negociación con el socio estratégico, oponiendo, óigase bien, la lesividad del acuerdo por condiciones graves y groseras para el Estado y por la inconveniencia, dice el señor Segovia, que me imagino que lo ha de haber avalado Quintanilla Schmid, por la inconveniencia de orden público de perder la mayoría accionaria en la explotación de un bien público productor de la energía geotérmica, que es una riqueza nacional. Yo no tengo culpa que el señor Quintanilla Schmid, ya ahora como abogado y no como vicepresidente, recomienda algo diferente a lo que se hizo en su momento, siendo él vicepresidente de la República. Eso que lo explique él. Pero lo que sí es claro es que él, junto con sus otros socios, le recomiendan al señor Salume que no capitalice, que lleve a cabo una negociación con Enel, porque considera lesivo este acuerdo, por ser grosero para el Estado y porque es inconveniente perder la mayoría accionaria en la explotación de un bien público. Es decir, el señor Quintanilla Schmid, ex vicepresidente en tiempos del presidente Flores, está recomendando que no le entreguemos el control accionario a Enel, que no se lo entreguemos, porque es inconveniente desde el punto de vista del orden público, porque es un acuerdo lesivo y grosero para el Estado, porque además no aplica ese acuerdo. Entonces, a mí me parece esto realmente revelador. Y cierra diciendo esto el doctor Luis Nelson Segovia. Recomendamos que de producirse la renegociación del acuerdo debe ir encaminada a mantener la mayoría para INECEL. Óigase bien, el señor Segovia, que insisto, debió haber tenido el respaldo de Quintanilla Schmid, si no tendría que haber habido una nota al pie de página diciendo Quintanilla Schmid y Guandí que no estamos de acuerdo con esta recomendación. Además son socios. Y si un socio no está de acuerdo con el otro, mejor que rompa la sociedad. Pero yo supongo que sí. Recomendamos que de producirse la renegociación del acuerdo, o sea que ellos recomiendan que se renegocie el acuerdo. ¿Ah? No recomiendan que se cumpla el acuerdo y que se le capitalicen las inversiones y que se entregue la mayoría accionaria. Recomiendan que de producirse la renegociación del acuerdo debe ir encaminada esta negociación a mantener la mayoría para INECEL, conservando siempre la participación del socio estratégico por su aporte tecnológico. O sea, ellos nos dicen, saquen a los italianos del país. No, consérvenlos por su aporte tecnológico. Por su aporte tecnológico. Pero no le den la mayoría accionaria que solo le corresponde a INECEL, porque desde el punto de vista del orden público no es conveniente. Es grotesco, dice, y grosero para el Estado eso. Entonces, yo le voy a hacer caso al señor Segovia y al señor Quintanilla Schmid y al señor Guandique y voy a hacer justamente eso. No darle hasta donde pueda, siguiendo los caminos legales, para lo cual estoy facultado, porque no es capricho mío, esperando las recomendaciones de la comisión que ha creado la Asamblea Legislativa y lo que pueda resolver la Fiscalía General de la República para ver cuál es el camino jurídico que debemos de seguir de tal manera de anular este contrato de accionistas que es lesivo para los intereses del Estado.